Ya va. Listo. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Profe, lo de las alturas de las columnas. Bueno, profe, entonces en ese caso que nosotros tomamos la altura de la columna así como centro a centro y las vigas también centro a centro, entonces no, nos faltó un pedacito ahí. No, no, está bien, así está bien. ¿Estamos claros con eso? Recuerden que la clase pasada les decía los del área. Ustedes aquí en AutoCAD miden aquí. Y eso les dice que esa placa tiene exactamente 190.086 metros cuadrados. ¿Sí ven? Da, profe, muy diferente esa área. ¿Cuánto te dio? 191.45. 190. Profe, si uno le resta los vacíos. Los vacíos. ¿Cómo? Hay varios vacíos, Hay, profesor. hay que restarle los vacíos. $191. Ahí está. Le descuento este vacío, estos pequeñitos de aquí. Este de la escalera, profesor. Profe, yo no veo el 191 por ahí. Míralo, aquí está. Ajá, listo. Aquí. ¿Sí lo ven? Ah, sí, sí, ahora sí, ahora sí. 191.0. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos hacer eso sin AutoCAD, entonces lo que hicimos fue medir la base y la longitud y multiplicarla. Exacto, no, eso es válido. Eso es válido siempre y cuando el plano te lo permita. A ver cómo está este. Mira este. Profe, si repite lo que hizo para medir el área, ¿dónde le dio para uno aprender acá? Mira este. ¿Sí ves este? Esta placa es diferente por base, por altura. O hacer cuadritos es muy complicado. Entonces, hay un, dice polilínea, usted empieza a escribir. Es una línea continua. Y la, Profesor, si está mostrando algo no se ve. no. Ok, de ahí. Otra vez. Ahora, Ahora sí. listo. Aplicar la metodología que usó Fred no es viable. ¿Fred? Sí, Fred. ¿Por qué? Porque su geometría empieza a medir por aquí cuadrito por cuadrito. Se va aquí, AutoCAD dice polilínea. Todos los puntos extremos que tenga la placa. De AutoCAD. Vamos a hacerlo aquí un poco más rápido. Profesor, una pregunta. Dígame. Pregunta.
Hay varias opciones, usted le da región y esas cuestiones. Cualquier propiedades. Y ahí le dice, esa placa tiene un área de 147.5 metros cuadrados. Todo ese contorno que tiene. A eso habría que descontarle este vacío, que es un vacío bastante importante, ¿no ven? Que tiene una dimensión un poco interesante. Tiene 485 por un lado. 340 por otro lado. Eso es un área grande. Eso tendría que descontárselo a la placa. Lo mismo aquí es de la escalera, que está prácticamente pegado. ¿Sí ven? Me va a dar menos. Y no hay tanto vacío. Solamente eso. Profe, una pregunta, pero Digamos, usted le restó el área de los vacíos, o sea, los vacíos a la placa que dio 191. no. Solamente ese es el contorno total. Ah, listo. Ahí, a eso hay que descontarle los vacíos que están ahí. Profe, pero usted dijo que no era necesario. Yo le pregunté la última sesión de clase que tuvimos. Si son pequeños, no. Pero el que lo hizo está bien, el que no también. ¿Sí me Sí, porque entiendes? O sea, si el vacío es pequeño, si es un buitrón normal, no comparado con esto, se puede omitir porque el peso que te va a generar no es mucho. ¿Estamos sí, claros? pues nosotros no restamos ningún vacío por eso. Listo. No hay problema. Listo, profe. Bien. ¿Vamos claro hasta ahí? Creo que el tema de la configuración y aclaración de planos está bien, digo yo. No sé si tienen otra pregunta o inquietud. La verdad, personalmente a mí se me hizo muy difícil entender ese plano. Yo tuve que pedirle ayuda a un compañero que me ayudara a interpretarlo bien. 90%. Ok. Bueno, ahora vamos a quedarnos con este plano porque voy a copiar, espera un momentico. Voy a copiar los dos planos, este y el otro, en el mismo archivo para hacer una comparación de algo. Para aclarar otra cosa. ¿Ven los dos planos? Sí, señor. Listo. Ok. Hay otra pregunta que me hicieron por ahí que no han logrado de pronto entender muy bien la configuración en plano, el FISU A. ¿Sí? Entonces, no sé si se acuerdan que en la clase pasada yo les decía que ustedes deben confrontar este plano o su configuración arquitectónica, ¿cierto? Con lo que me dice la norma. Si tenemos la opción de la derecha, nos damos cuenta que es un rectángulo. Listo. Por un lado. Otra cosa, yo estoy armando pórticos, ¿cierto? Porque estoy colocando columnas. Estoy colocando pórticos en ambas direcciones. ¿Sí? Cuando tengo pórticos, yo puedo decir que toda la estructura se va a mover en un solo sentido. ¿Sí? Que no tengo nada brusco, teniendo en cuenta este plano, que me cambie la rigidez. ¿Sí? Porque lo único que me puede cambiar a mí la rigidez es que yo coloque algo más rígido en un lado que en otro.
¿sí? Por eso es que la norma, o hay unas recomendaciones que dicen que si usted va a colocar muros estructurales, que es lo que nos puede cambiar el comportamiento de una edificación, lo ideal es que si usted coloca, un ejemplo aquí, suponiendo que lo voy a colocar en esa planta, en esta dirección, o en la zona acá, en la misma dirección y en el otro extremo, usted coloque otro muro de igual longitud, de igual tamaño. ¿Para qué? Para que el edificio, cuando se mueva en este sentido, ambos se comporten igual. ¿Listo? Si, por ejemplo, o sea, que cuando esto se deflecte, vamos a tratar de hacerlo aquí con, espere, con esto. Cuando esto se mueva, si cuando viene el sismo, en este sentido, el edificio se va a desplazar así. ¿Sí lo ven? Porque estos elementos son rígidos y están diseñados para aguantarme eso. Si en el medio yo tengo pórticos. ¿Listo? Bien. El problema está que si tengo... ¿De dónde se fue ahorita? Que si solamente tengo un muro, ¿cierto? Un murito, y los demás son pórticos. Acá en el extremo tengo un pórtico. Un ejemplo. Cuando se presenta el desplazamiento o el movimiento, este edificio va a ser así. ¿Sí ven? Porque este elemento de aquí es mucho más rígido que los pórticos. Entonces, él no se va a desplazar, pero los demás sí. Entonces, ahí tengo un cambio de rigidez. Para yo evitar eso, debo colocar los mismos elementos en la misma posición en el otro extremo. ¿Listo? Si yo no tengo ninguna de estas condiciones en mi estructura, el primer caso que me establece la norma, ¿cierto? Vamos a buscarlo aquí. ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Sí, aquí? Es de la irregularidad funcional. Ya, vamos para allá. Mírenlo aquí. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que la norma me regalaba a mí esta tabla donde dice irregularidad funcional, extrema, tal cosa y tal cosa? ¿Listo? Y también me mostraba unas figuras con las cuales yo iba a comparar mi edificación. El primero que aparece ahí tiene que ver con la irregularidad torsional, ¿cierto? Eso se presenta con lo que le acabo de decir ahorita. Cuando yo tengo más rigidez de un lado, ¿cierto? Un ladito, un ejemplo, de este lado es más rígido, el edificio va a tener un comportamiento diferente porque él se va a mover así, ¿cierto? ¿Qué está generando en este extremo? Torsión, porque no se comporta igual. Porque este punto de aquí no me está dejando desplazar el pórtico de esta misma manera. Listo. Si El yo dibujo no que estás tengo haciendo no se ve, eso, profe. no se ve. Nada, profe. Ahora, y aquí, tampoco. Ahorita me apareció un rectángulo rojo. Ajá. Y uno naranjado, ¿no? Listo, ahora hicimos un amarillito, sí.
Listo. Ahora ok. fue que Parece que apareció. está como lento. Ah, ok, sí puede ser. Ah, bueno, listo. Entonces, ya todos ven la imagen. Nuevamente les explico. La zona es, bueno, esta zona de aquí, digamos que tengo un elemento que me da cierta rigidez. Por eso el edificio se mueve raro, ¿cierto? No se mueve como a mí me gustaría, que todos los elementos vayan en el mismo sentido. ¿Listo? En este caso, no, porque este elemento de aquí, que es muy rígido, no se va a mover. Dice, no, yo me quedo quieto aquí, tú verás a ver qué hace. Entonces las otras columnas se van a mover solas. Eso genera un mal comportamiento, eso genera torsión. Entonces, si yo no tengo este caso en mi planta arquitectónica, que para el caso de nosotros es cuadradita, es rectangular, ¿cierto? No aplico ese, lo omito. Ahora, la única manera de yo saber si esto se está cumpliendo es ya teniendo el modelo hecho, montado en un programa. Porque el programa me va a medir a mí cuánto se desplaza este punto, cuánto se desplaza este otro, cuánto se desplaza este por acá, cuánto se desplaza este. Y con eso yo puedo aplicar los diferentes valores que están aquí, delta 1, delta 2 y mirar. Listo. A simple vista, lo único que puedo hacer es teniendo en cuenta la rigidez que yo le estoy creando dependiendo de los elementos que esté colocando. ¿Estamos claros? Profe, a mí me surgió la misma duda y yo decía que bueno, por ejemplo, en el sentido de la parte de atrás, como era completamente homogéneo y simétrico, estaba bien, pero en la parte de adelante, donde hay una viga que queda en diagonal, ahí era donde me surgía la duda si ese delta, tendría uno que modelar el edificio y ver si el delta cumple o no cumple. Uh-huh. Exacto. Exacto. Esa es la única manera de saber los desplazamientos ya teniendo el elemento, el modelo hecho. A simple vista no puedo decirlo. A simple vista no puedo aplicarle esto a menos que ya tenga cosas muy puntuales. ¿Listo? Pero si yo estoy manejando todo un sistema de pórticos, lo ideal para mí o lo que yo pensaría es que todo el elemento, todo el edificio se mueva en la misma dirección. ¿Sí me entienden? Que todos los pórticos se deflecten igual. ¿Sí? Porque no tengo nada que me esté cambiando ese movimiento. ¿Estamos claros? Ahora, que de pronto tenga vigas inclinadas, es posible, pero hay que mirar qué tan inclinados están. ¿Listo? Y si tengo muchas en el plano, pero si tengo una sola y las demás son rectas, no. ¿Listo? Si tengo por lo menos en mi figura, ¿sí están viendo lo negrito? Sí, profesor. Por lo menos, si yo tengo un edificio que lo hice con pórticos, un ejemplo que lo hice con pórticos, pero la figura es algo así. Ese edificio lo hice con pórtico. Por regla, toda esta zona, ¿cierto? Vamos a... Toda esta zona es como si el edificio se estuviera dividiendo en dos. Esta zona va a ser mucho más rígida que esta en un sentido, o dependiendo si el sismo viene en el otro sentido, esta zona, la amarillita, va a ser más rígida que esta. Por lo tanto, es posible que estos puntos de los extremos me estén generando este comportamiento. ¿Listo? Sin embargo, si vemos el segundo caso que establece la norma, dice retroceso en las esquinas. Si ven la figura que tiene, que es esta misma que acabo de dibujar aquí. Si yo tengo este caso en planta, en la planta, lo único que ya enseguida defino, no, mi phi va a ser este valor, 0,9. ¿Estamos claros? ¿O no? ¿O se perdieron? Yo lo veo, profesor. Yo no olvidé.
Bueno, bien. Seguimos. Seguimos con el otro caso. Miren estos casos. Son casi similares a este. Si mi planta no tiene ninguno de estos casos, que tenga un hueco grande en el medio y los demás sea pórtico, o que tenga esta figura en I, yo no puedo aplicarle el factor de 0.9, porque no se me está dando, no se me está presentando. ¿Listo? Lo mismo pasa con los otros dos. Si yo no tengo ninguno de estos casos, por lo menos, miremos este, el último. Mi planta arquitectónica o mi configuración estructural es rectangular, ¿cierto? Y la norma me está diciendo, bueno, si tú tienes una estructura triangular, tu phi va a ser 0.9 por regla. Pero si yo no tengo esto, no puedo castigarla con 0.9. ¿Estamos claros? Si al hacer el análisis y ninguno de estos casos se le aplica a mi plano arquitectónico el valor de phi sub A, espere, ¿era phi sub A o phi sub P? Bueno, estamos aplicando P aquí. en planta. Exacto, el valor de phi sub P va a ser 1, porque ninguno de esos se presentó. ¿Estamos claros? Ninguno de esos casos se les es aplicable a mi plano arquitectónico, a mi configuración estructural. El valor va a ser 1. ¿Estamos claros con eso? Sí, profesor. Si de pronto usted dice, bueno, pero es que yo tampoco quiero ser como que tan conservador o ajá, voy a colocarle 0.9. Ya eso es decisión de usted. ¿Listo? Pero en realidad, si no es aplicable en ninguno de esos casos, su valor va a ser 1. ¿Estamos claros? Lo mismo pasa con la altura. Si yo me voy a analizar la altura, vamos aquí a borrar. Listo. Me voy a la altura. Empiezo con el primer caso. Dice, el primer caso es piso flexible. Como podemos ver aquí, piso flexible hace referencia a que tenga una altura mayor en un punto. ¿Cierto? Tengo un piso que va a tener una altura mayor que las demás. Una altura de columna mayor. En el caso que yo tengo, o en el proyecto que estoy manejando, mis alturas son similares, ¿cierto? Una tiene 2.90, la otra tiene 2.80. Yo podría decir que son igual. Cuando hablo de mayores, que por lo menos yo venga aquí con 3 metros, y esta diga que tiene 9 metros, o tenga 6 metros, ya estoy cambiando la altura de una manera brusca y arranco después otra vez con 3 metros, 3 metros, 3 metros. Ese cambio ya tiene unas consideraciones. Y nuevamente, para yo medir la rigidez, tengo que haber montado el modelo. Porque recuerden que los programas manejan análisis matricial y dependiendo de la geometría y de las cosas que usted esté colocando, ellos ya determinan la rigidez del elemento. A simple vista y a mano no es posible hacerlo. Lo máximo que usted puede decir, bueno, listo, yo creo que, ajá, porque tengo una altura mayor, ya puedo decir que es 0.9. ¿Sí? Pero usted más adelante, después cuando ya tiene los datos reales, usted verifica si ese valor es el adecuado. Porque recuerden que todo esto que estamos haciendo es para diseñar, no para controlar la deriva. Son dos cosas diferentes. Recordemos que la deriva yo la controlo con el sismo 100%. No tengo que tener en cuenta ni phi sub A, ni phi sub P, ni phi sub R, ni phi sub 0, R sub 0. No. Es el sismo pleno más la pseudoaceleración. ¿Ya?
lo que pesa mi estructura multiplicado por la masa, y esa masa la distribuyo, se convierte en una fuerza y esa fuerza se distribuye en cada piso. ¿Listo? Y cada piso me la distribuye en cada pórtico, dependiendo de la rigidez del elemento. ¿Estamos claros? Pero cuando ya voy a diseñar, ya sí tengo que tener en cuenta todos los factores de phi sub A, phi sub R, phi sub P, R sub 0. ¿Estamos claros? Por eso es que estos análisis yo los puedo hacer porque ya tengo un modelo hecho, elaborado. Ya conozco los desplazamientos de esa estructura por sismo, porque todos estos desplazamientos tienen que ser por sismo, no es por carga vertical, no es por nada, sino el desplazamiento generado por la fuerza sísmica. ¿Estamos claros? Entonces, la única manera de saber eso es ya teniendo el modelo elaborado. O más o menos guiándonos por las alturas que estoy manejando. En el caso de nosotros, del trabajo que les mandé del taller, esto no va. Porque yo no tengo ese cambio de rigidez brusco, yo no estoy cambiando las columnas, tengo la misma sección de abajo hacia arriba, tengo las mismas alturas. No se presenta. ¿Listo? El caso siguiente distribuciones de... quieto. Que tiene que ver con la distribución de las masas. ¿Sí? Distribución de las masas. Estoy cambiando las masas bruscamente, yo, en mi diseño, teniendo en cuenta esto. No, Yo profesor. creo que no, ¿verdad? ¿Mm? No. No estamos cambiando eso, por lo tanto, este caso no va. De una lo descarto. Siguiente caso. La geometría. Miremos la geometría. ¿Cierto? Podríamos decir que este caso se puede presentar en el de nosotros, ¿cierto? Porque yo vengo con un piso que más o menos tiene esta, ¿cierto? Y tengo aquí la losita del tanque, ¿sí o no? Claro. Pero entonces es donde yo les decía, donde uno dice, bueno, listo. Esto, ¿sí ven el dibujito amarillo? Sí, profesor. Sí, bro. Sí. Ok. Sí, profe. Estas dos losas corresponden a lo que va a soportar la gente, ¿cierto? Donde van a estar las personas. Pero esta soporta el tanque. Es ahí donde yo les decía, si ustedes como diseñadores dicen, bueno, pero es que igual esto se puede mover un poquito. Porque eso es lo que me va a soportar el tanque. O sea, no tengo, ¿cómo les digo? O sea, no es como que un criterio fundamental de que en ese momento ahí sí van a haber personas. ¿Listo? ¿Estamos claros? Pero sin embargo, bueno, ustedes dicen, otra vez, yo lo miro, yo lo analizo. O sea, miro cuánto es A. A tiene que ser mayor de 1.3B. Eso puedo hacerlo. ¿Cuánto tiene mi edificio? No me acuerdo en estos momentos, como 36 metros. Casi 27. 26. Chiquito. 26, ¿cierto? Y el tanque tiene como 7, como 5. B, Seis. la separación de columnas, ¿cuánto? 7 creo que es. Como 7 está. Sí. Eso me estaría dando 9.1. Eso quiere decir que A es mucho mayor que esta relación, ¿sí o no? Por lo tanto, yo podría decir, bueno, 10.9, válido. ¿Estamos claros? Es aplicable. Y miramos la última. Faltan dos. Esta. ¿Se está presentando en mi caso? ¿Yo tengo una discontinuidad en las columnas? No. 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 Lo descarto de una. O esta. Esto es un muro estructural. Yo estoy manejando muros estructurales. Tampoco. Tampoco. Entonces, esta no va. Entonces, la más aplicable sería esta.
¿cierto? Esa es la que puedo aplicar. Y listo. Eso quiere decir que phi sub A para mí va a ser 0.9. Basándome en el criterio de la geometría que tengo ahí. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí ahora que hablamos sobre el criterio ese de desplazamiento dentro del plano de acción, para los sistemas que son en mampostería, por ejemplo, si fuera mampostería como estaba planteado allí en nuestro plano arquitectónico, nosotros podríamos decir que ese también aplica, o sea que phi A sería 0.8. Y otra pregunta enseguida ahí, mientras que estamos hablando de eso. ¿Sí me entendió la primera? La primera sí te la entendí y ahora te la respondo. Bueno, y en caso tal de que cumpla con dos criterios, que es menor. Escoge el más habría que- crítico. Te toca Ok. escoger el más pequeño. Por lo menos, un ejemplo, si yo tengo el caso este y el anterior, este es 0.9, pero este caso es 0.8. Este va a ser más cruel que este. Porque este señor de aquí, de 0.8, va a generarme a mí en estos elementos unos esfuerzos muy grandes, unos cortantes grandes y unos momentos grandes. Porque, ojo con esto. ¿Quién rayó ahí? Tuyo. ¿Se perdió? Amplié mucho. Ya. ¿Por qué la norma? Bueno, bien. Para la primera pregunta, bueno, ya respondí la segunda, ¿sí o no? Si tengo dos casos que se apliquen, escogen menor. Porque en esta zona de aquí, los esfuerzos van a ser muy grandes. Otro, ¿qué está pasando en este caso? Que esta viga que está aquí es la responsable de cargar toda la estructura de ahí hacia arriba. Esta viga tiene que ser muy rígida, tiene que tener un peralte adecuado para que aquí en este punto no se genere desplazamientos grandes. Esa viga va a tener un diseño especialista, esa viga va a tener un acero grandísimo. Esto no es que sea tan bueno, porque la responsabilidad de toda esa edificación, de los 3 pisos que tienes ahí, o los 4 pisos, o los 5 pisos que tienes, cae sobre un solo elemento. ¿Listo? No es que sea adecuado, no es que sea tan bueno. Uno. Ahora, lo que dice Edgardo, si yo tengo un sistema de mampostería, ¿cierto? Le estoy dando toda esa responsabilidad a la placa. Y también es aplicable para ese sistema. ¿Estamos claros? Estoy generando unos esfuerzos grandísimos en la placa. Es de cuidado. Cuando hagan eso, si es posible, o bueno, más bien, eso siempre es la última opción. La última opción que uno usa es esto. Porque es que el comportamiento no es tan adecuado. Aquí cuando hay un desplazamiento, aquí hay un cambio brusco de fuerza. ¿Ya? Entonces, eso no es que sea tan bueno. Sí se puede, la norma lo permite, pero te castiga bastante. El acero que te va a dar en esta zona es grandísimo. Y los elementos que tienes que usar ahí son grandes. ¿Estamos claros? Me regalan un momentico. ¿Estamos claros? ¿Está ahí? Sí, profesor. Profesor, una pregunta. Dígame.
Profe, si digamos que se pueda en un sistema perdón, de mampostería, ¿qué distancia tiene que ser esa longitud B? No puede ser muy grande, ¿no? No, no puede ser muy grande tampoco. No, o sea, Lo que dice allí es que B mayor que A, ¿no? sí, pero B mayor que A es para que se pueda, tengas que aplicar el valor de phi. Aquí. Si B es mayor que A, mire lo que pasa aquí. Pasa que lo que dice esto es, A es la dimensión, en este caso, si es columna, sería el ancho o la base de la columna, ¿cierto? Si B, que es el desplazamiento que existe entre el borde exterior y el borde exterior y el borde, bueno, de borde exterior de la columna o la distancia que lo estás desplazando, pero medido desde el borde de la columna, el borde exterior. Si esta distancia supera a A, ¿cierto? Que es lo más lógico, si ya me desplacé tan siquiera 1 centímetro del borde de la columna hacia la placa o hacia la viga, ya debo castigarlo con phi de 0.8. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, o sea, estructuralmente lo que pasa aquí es que la carga viene bajando por aquí, pero no encontró eje, no encontró continuidad, entonces ya tiene que irse por la columna, por la viga y encontrar dónde bajar, dónde seguir bajando hacia la cimentación. ¿Ya? Entonces, si por lo menos, si queda un poquito, cuando hago el desplazamiento, no se salió mucho, ella puede hacer esto. La carga puede seguir por la columna, ¿sí? No encontró una excentricidad. ¿Estamos claros? O la excentricidad es muy pequeña. Entonces ella fácilmente se desvía y no pasa nada. No tengo elemento de transferencia que la haga bajar después. ¿Estamos claros con eso? Entonces, distancia mínima, el ancho de la columna. De ahí en adelante ya tienen que castigarlo. Y entre más lo separes del borde o del apoyo de la columna, este elemento va a sufrir más. Porque recuerden que si entre más lo echo hacia el centro, ¿qué voy a tener? Voy a generarle unos momentos grandes. Voy a generar muchos más cortantes. Porque voy a tener uno. El momento que se va a generar en esta columna, la que continúa va a depender de quién, de la carga P